Gente de Reddit, ¿alguna vez les fueron infiel o ustedes fueron los cornudos? Pasen chisme. Me llamo Dana. Tengo 35 años, soy maestra de escuela en Ciudad de México, y sí, soy infiel. No por accidente. No por debilidad. Lo soy porque quiero, porque me gusta, porque me da vida. Y no estoy aquí para justificarme. Estoy aquí para contar mi historia como es, sin adornos, sin excusas, sin ese tono llorón que tanto abunda en Reddit. Estoy casada con un hombre al que no amo. Y si soy honesta, creo que él tampoco me ama a mí. Lo nuestro es una rutina pactada, una convivencia por los niños. No hay besos, no hay sexo, no hay amor. Solo hay horarios, responsabilidades, y silencios que ya no pesan porque nos acostumbramos a ellos. Acepté esa realidad hace tiempo. Dejé de esperar que algo cambiara. Dejé de fingir que aún había algo que salvar. Y en medio de esa resignación, encontré algo que sí me hacía sentir viva, la infidelidad. Soy una mujer atractiva. No lo digo por vanidad, lo digo porque lo veo todos los días. En el transporte público, en el supermercado, en el trabajo. Las miradas me siguen, los comentarios escapan, los gestos hablan por sí solos. Tengo curvas que no pasan desapercibidas, una presencia que incomoda y fascina. Y sí, me encanta saber que despierto deseo. Quizá por eso me resultó tan natural cruzar la línea. No fue una crisis existencial. No fue un momento de debilidad. Fue una decisión. Una elección consciente. Y todo empezó con un mensaje en Facebook. Un chico comentó una foto mía. Lo típico, qué guapa, qué hermosa sonrisa. Abrí su perfil. Cristian. 19 años. Universitario. A mis ojos, un niño. Pero uno que claramente quería llamar mi atención. Y lo logró. Hablamos. No me dijo directamente lo que quería, pero no hacía falta. Su intención era clara, acostarse conmigo. Y yo no lo vi mal. Él quería emoción. Yo también. ¿Por qué no? Nos vimos ese mismo día. La diferencia de edad era evidente. Podía pasar por su madre sin problema. Delgado, con lentes enormes que le cubrían media cara, vestido como si hubiera salido de un videojuego mal diseñado. Pero lejos de desanimarme, me provocó más. Fuimos a un hotel. Pasó lo que tenía que pasar. No volvimos a vernos. Pero esa experiencia despertó algo en mí que ya no pude apagar. Sentí que al haberme casado tan joven, me había saltado etapas. Me había privado de experiencias, de aventuras, de errores necesarios. Y ahora, con 35 años, quería vivir todo eso. Empecé a contestar mensajes en Facebook. Chicos que me llamaban la atención. Salí con uno, con dos, con tres, hasta perder la cuenta. Cada encuentro era una chispa. Una dosis de adrenalina. Una reafirmación de que aún estaba viva, deseada, poderosa. En la noche, volvía a casa. Me sentaba junto a mi esposo, un hombre de 40 y tantos que ya no me provocaba ni el más mínimo suspiro. Él nunca ha sospechado nada. Y francamente, no me interesa que lo haga. Mis hijos son mi prioridad. Los amo. Siempre los amaré. Pero esto es mío. Es mi escape, mi secreto, mi forma de sentir que no me perdí por completo en una vida que nunca fue realmente mía. En el día soy la maestra ejemplar. Puntual, paciente, con voz dulce y sonrisa profesional. Los padres me saludan con respeto, los niños me abrazan, y los directivos me elogian por mi compromiso. Nadie sospecha nada. Nadie imagina que, al salir del colegio, me transformo en otra mujer. Porque cuando termina la jornada, empieza la verdadera. La que me emociona. La que me hace sentir viva. A veces me escriben desde temprano. Chicos que apenas están descubriendo lo que quieren, que me ven como un misterio, como una fantasía. Me mandan mensajes torpes, llenos de emojis y faltas de ortografía. Me hacen reír. Me hacen sentir deseada. Y yo les respondo. No por necesidad, sino por gusto. Me gusta jugar con ellos. Me gusta ver cómo se esfuerzan por impresionarme. Me gusta saber que, aunque tengo 35, sigo siendo el centro de atención.
y cuando alguno realmente me interesa, lo cito. Un café, una caminata, una excusa cualquiera. Y si todo fluye, terminamos en un motel. Mi esposo sigue siendo el mismo hombre gris de siempre. Llega del trabajo, se sienta frente al televisor, pregunta por los niños, y se duerme antes de las 10. No hay caricias, no hay conversaciones profundas, no hay nada que me haga sentir que aún somos pareja. Y yo no lo odio. No lo desprecio. Simplemente ya no lo veo como parte de mi mundo. Él vive en su rutina. Yo vivo en la mía. Desde que lo conocí, supe que algo en mí iba a cambiar. No fue una explosión de fuegos artificiales ni una escena de película romántica. Fue más bien una calma extraña, como si por fin hubiera encontrado a alguien que no me hacía sentir que tenía que esconder partes de mí. Él era diferente. No por lo que decía, sino por cómo me miraba. Como si pudiera ver más allá de lo que yo mostraba. Nos conocimos en la universidad. Él estudiaba ingeniería, yo comunicación. Dos mundos distintos, pero que se cruzaron en una cafetería ruidosa, entre libros abiertos y cafés mal servidos. Me preguntó si podía sentarse en mi mesa, y desde ese momento, no dejamos de hablar. Al principio todo era ligero. Mensajes a medianoche, llamadas que duraban horas, risas por tonterías. Pero poco a poco, sin que ninguno lo dijera en voz alta, empezamos a construir algo. Una rutina. Una intimidad. Un espacio solo nuestro. Él era atento, paciente, un poco torpe con las palabras, pero siempre honesto. Me hacía sentir segura. Me escuchaba. Me preguntaba cómo me sentía, incluso cuando yo no sabía cómo responder. Me abrazaba fuerte, como si pudiera protegerme de todo lo que me dolía. Y yo me enamoré. Sin miedo. Sin reservas. Pasamos juntos 2 años. 2 años de cumpleaños compartidos, de peleas tontas por mensajes no respondidos, de reconciliaciones que terminaban en abrazos largos y silenciosos. 2 años en los que creí que, por fin, había encontrado a alguien que no me iba a romper. Pero entonces, algo cambió. Fue una conversación tranquila, casi demasiado tranquila. Me dijo que necesitaba un tiempo. Que estaba abrumado con sus estudios, con el trabajo, con todo. Que sentía que ya no podía darme lo que yo merecía. Que no quería hacerme daño. Yo lo escuché. Me quedé en silencio. No lloré. No grité. Solo asentí. Porque en ese momento, lo único que quería era que él estuviera bien. Aunque eso significara alejarme. Pero cuando se fue, algo dentro de mí se quebró. No por la distancia, sino por la incertidumbre. ¿Qué significaba ese tiempo? ¿Era una pausa o un final disfrazado? ¿Me seguía queriendo o solo estaba buscando una salida elegante? Los días pasaron lentos. Cada hora sin su mensaje se sentía como una piedra más en el pecho. Empecé a revisar sus redes, a buscar señales, a leer entre líneas. Y fue entonces cuando sus amigos empezaron a hablar. Me dijeron que lo habían visto muy cercano a su mejor amiga. Que se reían juntos, que se escribían todo el tiempo, que había algo más que amistad. Al principio me negué a creerlo. Él no sería capaz. Él me amaba. ¿O no? La duda se volvió una sombra que me seguía a todas partes. Y yo, en vez de enfrentarla, me hundí en ella. Pasamos juntos 2 años. 2 años de cumpleaños compartidos, de peleas tontas por mensajes no respondidos, de reconciliaciones que terminaban en abrazos largos y silenciosos. 2 años en los que creí que, por fin, había encontrado a alguien que no me iba a romper. Pero entonces, algo cambió. Fue una noche de viernes. El tipo de noche en la que uno sale buscando distraerse, pero termina enfrentándose a todo lo que ha estado evitando. Yo no quería salir. No tenía ganas. Pero mis amigas insistieron. Me dijeron que necesitaba despejarme, que no podía seguir encerrada esperando un mensaje que no llegaba. Así que salí. Me puse ese vestido que él siempre decía que me quedaba bien, como si en el fondo quisiera recordarle algo. Tomé más de lo que debía. Me reí más de lo que sentía.
Y cuando la música dejó de sonar en mi cabeza, me encontré sola, caminando por una calle que no conocía, con el corazón hecho un nudo. Y entonces lo vi. Su mejor amigo. Estaba parado frente a una tienda cerrada, fumando, como si el mundo no le pesara. Me reconoció al instante. Se acercó. Me preguntó si estaba bien. Y yo, sin pensarlo, le solté todo. Le dije que no entendía por qué mi novio se había alejado. Que me dolía pensar que estaba con otra. Que me sentía rota, invisible, descartada. Él me escuchó. Me miró con una intensidad que no esperaba. Y luego, sin que yo lo pidiera, me confirmó lo que tanto temía. Me dijo que sí, que mi novio estaba enamorado de su mejor amiga. Que lo había notado desde hacía tiempo. Que yo merecía algo mejor. Sus palabras me envolvieron como una manta tibia en medio del frío. Me hizo sentir vista, deseada, importante. Me dijo que yo era demasiado linda para estar llorando por alguien que no sabía lo que tenía. Se acercó. Me acarició la mejilla. Me miró como si yo fuera la única persona en el mundo. Y yo no me alejé. No fue planeado. No fue buscado. Fue una mezcla de dolor, alcohol, necesidad y vacío. Nos besamos. Y ese beso, que debió haber sido un error fugaz, se convirtió en algo más. En algo que no puedo borrar. Terminamos en un motel. Él me desvistió con cuidado, como si estuviera haciendo algo sagrado. Yo cerré los ojos, intentando no pensar. Pero pensé. Todo el tiempo. Pensé en mi novio. En su risa. En sus abrazos. En cómo me hacía sentir segura. Y en cómo, en ese momento, yo estaba destruyendo todo eso. Después, él me dejó en casa. No dijo mucho. Solo que nadie podía saber. Que esto no había pasado. Que lo olvidara. Pero yo no puedo olvidarlo. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada vez que sonaba mi celular, sentía que era él. Que lo sabía. Que me iba a enfrentar. Pero no. Lo que llegó fue un mensaje distinto. Uno que me rompió aún más. Mi novio me escribió. Me dijo que quería hablar. Que había pensado mucho. Que quería continuar la relación. Y yo me quedé paralizada. ¿Cómo podía volver después de lo que hice? ¿Cómo podía mirarlo a los ojos sin que él viera todo lo que yo estaba escondiendo? Nos vimos, en un parque. El mismo donde nos dimos nuestro primer beso. Él llegó con esa mirada que siempre me hacía sentir en casa. Me abrazó. Me dijo que me había extrañado. Que no quería seguir alejándose. Y yo no pude más. Le conté todo. Le dije que había estado con su mejor amigo. Que fue una noche. Que estaba borracha. Él no dijo nada al principio. Solo me miró. Como si estuviera viendo a una extraña. Luego, con voz temblorosa, me dijo que le dolía más que su amigo hubiera hecho eso. Que lo conocía desde niño. Que nunca pensó que fuera capaz. No me gritó. No me insultó. No me humilló. Solo se quedó en silencio. Y ese silencio fue peor que cualquier palabra. Desde ese día, no he vuelto a dormir igual. No importa cuántas veces me repita que fue un error, que estaba borracha, que me sentía rota. Nada borra lo que pasó. Nada me quita esta sensación de haber cruzado una línea que no se puede deshacer. A veces me despierto en medio de la noche y reviso el celular, como si él fuera a escribirme. Como si aún quedara algo por salvar. Pero no hay mensajes. Solo silencio. Un silencio que grita más fuerte que cualquier insulto. Y lo peor es que no sé si merezco que me perdone. Porque no fue solo una traición. Fue una herida que yo misma provoqué. Una herida que no solo le dolió a él, sino también a mí. He pensado en escribirle. En explicarle todo otra vez. En decirle que lo sigo queriendo, que me arrepiento, que no sé cómo vivir con esto. Pero luego me detengo. Porque sé que no hay palabras que puedan arreglar lo que rompí.
Sé que van a decir que lo merezco, que me lo busqué, que soy lo peor. Y quizá tengan razón. Pero también sé que no soy la única que ha cometido errores. Que hay personas que han hecho cosas peores. Que el dolor a veces nos empuja a lugares oscuros. Que no siempre somos la mejor versión de nosotros mismos. Siempre fui fan de leer historias de traiciones en Reddit. Me fascinaban, no por el morbo, sino por la complejidad humana que revelaban. Personas que confiaban ciegamente, que amaban sin medida, y que un día se encontraban con la verdad más cruda. Leía esas historias como quien observa una tormenta desde la seguridad de su casa. Nunca pensé que un día escribiría una propia, mucho menos que la protagonista sería mi hermana. Laura tiene 31 años, pero a veces parece que se quedó atrapada en los 15. Siempre ha sido así, impulsiva, encantadora, con esa sonrisa que desarma a cualquiera. Hace 2 años, por cosas de la vida, me fui a vivir con ella, su esposo y sus 2 hijas. La casa era pequeña, pero cálida. Tenía ese caos típico de una familia joven. Juguetes por todos lados, risas, gritos, platos sin lavar. Yo trabajaba con Laura en una empresa de logística. Compartíamos el mismo turno, el mismo transporte, incluso el mismo almuerzo. Era como volver a ser niños, pero con responsabilidades. Todo era normal, hasta que dejó de serlo. Al principio fueron cosas pequeñas, detalles que uno ignora porque no quiere pensar mal. Laura empezó a evitar comer conmigo en el trabajo. Se subía a otro bus, aunque íbamos al mismo destino. Cuando llegaba, ya estaba riéndose con ese tipo del trabajo, Jesús. Decía que era su amigo. Y yo, como siempre, le creí. Pero había algo en su mirada, en la forma en que se le iluminaba la cara cuando él aparecía, que no me cuadraba. En casa, las cosas también cambiaron. Las peleas con su esposo se volvieron rutina. Al principio eran discusiones suaves, casi susurradas detrás de la puerta del cuarto. Luego gritos, luego silencio. A veces, después de esas peleas, Laura se iba toda la noche. Yo pensaba que estaba con sus amigas, que necesitaba despejarse. Ahora sé que no. Recuerdo una noche en particular. Estaba en la cocina lavando los platos cuando escuché a su esposo llorar. No sollozos, no lamentos. Llorar de verdad, como si algo dentro de él se hubiera roto. Me quedé quieto, con las manos en el agua, sin saber si debía acercarme o fingir que no escuchaba. No hice nada. Me sentí cobarde. Y luego vino el viaje. Nos fuimos de vacaciones a Santa Marta. Era la primera vez que salíamos todos juntos. Mis sobrinas estaban muy felices, pero ella estaba con su mirada en otro lado. En el bus, mientras todos dormían, ella se reía con su celular. No era una risa cualquiera, era esa risa que uno guarda para alguien especial. Le escribía a Jesús. Lo vi, no quise ver más. Durante el viaje, Laura estaba ausente. Caminaba por la playa con el celular en la mano, escribiendo, riendo, ignorando a sus hijas. A su esposo, sí. Les hablaba era de manera fría, como si fuera una obligación. Yo la observaba, tratando de entender, tratando de justificarla, pero cada vez me costaba más. Una tarde, mientras todos dormían la siesta, tomé su laptop para ver una película. No fue intencional, no estaba buscando nada, pero las notificaciones empezaron a llegar como balas. Buenos días, mi amorcito. Quiero verte otra vez. No dejo de pensar en ti. El remitente, Jesús. La foto de perfil era él, sonriendo, con esa cara de quien sabe que está ganando algo que no le pertenece. Abrí el chat. Solo pude ver los últimos mensajes. El resto estaba cifrado, pero fue suficiente. Suficiente para entender que mi hermana estaba viviendo una doble vida. Me quedé helado, literalmente. Sentí que el aire se volvía más denso, que el mundo se detenía. Mi hermana,
la que siempre defendí, la que protegí desde niños, la que creí incapaz de hacerle daño a alguien. Estaba traicionando a su familia, y yo, una vez más, quedaba como el único pendejo que la defendía. Cada vez que me habla, siento que hay una barrera invisible entre nosotros, una grieta que antes no existía. Me cuesta mirarla a los ojos sin pensar en lo que vi, en lo que sé, en lo que ella no sabe que sé, y lo peor es que no sé qué hacer con esta verdad. Si le digo a su esposo, corro el riesgo de destruir una familia, de que me vean como el metiche, el traidor, el que se metió donde no debía. Pero si me callo, si dejo que todo siga como si nada, entonces soy cómplice, soy parte del engaño, y eso me revuelve el estómago. He pensado en hablar con ella, en sentarme frente a frente y decirle, lo sé todo, pero no encuentro las palabras, no sé cómo empezar, no sé si quiero escuchar sus excusas, sus justificaciones, porque sé que las tendrá, siempre las tiene. A veces me pregunto si ella realmente se da cuenta del daño que está haciendo, si piensa en sus hijas, en su esposo, en mí, en todos los que confiamos en ella, o si simplemente está viviendo en una burbuja, convencida de que merece ser feliz. Y por eso te escribo a ti que estás leyendo esto, a ti que no conoces a Laura, ni a su esposo, ni a mí, pero que entiendes lo que significa la traición. Dime, ¿qué harías tú? ¿Guardarías el secreto para proteger a los demás aunque eso te destruya por dentro? ¿O dirías la verdad, aunque eso te convierta en el villano de la historia?